El hospital se alzaba como un gigante de concreto y vidrio. Sus paredes reflejaban la luz fría de una mañana nublada. El aire estaba denso, cargado con una mezcla de antisépticos y miedo. Como si cada rincón de aquel lugar hubiera absorbido el sufrimiento de las almas que allí pasaban. Olga Petrovna caminaba por el pasillo con una expresión de agotamiento, pero también con una quietud en el rostro que solo los años de servicio podían conferirle. A pesar de ser solo una simple sanitaria, todos la conocían. Conocían su rostro amable, su disposición a ayudar, su presencia cálida entre los pacientes que la recibían con sonrisas sinceras. Pero hoy, algo había cambiado en ella. Algo que era más profundo que el cansancio físico. Algo que iba a marcar su vida para siempre. Había pasado 20 años entre esas paredes. Desde que entró como una joven, cargando su vida con la esperanza de que, con cada día, lograría ofrecer algo más, algo que hiciera la diferencia. No era médica, ni enfermera, pero Olga había llegado a ser la columna vertebral de ese hospital. Siempre disponible, siempre a la orden. Los pacientes, algunos de los más vulnerables, la veían como un ángel. Alguien que, sin importar el trabajo que realizaba, estaba dispuesta a darlo todo por ellos. Pero el sistema en el que trabajaba, el sistema que le había entregado su vida, también la había desgastado, la había transformado en algo que ni ella misma reconocía. El director del hospital, un hombre cruel y sin escrúpulos, se alzaba sobre todos, decidiendo quién vivía y quién moría. Había gobernado con mano dura, sin importar los costos humanos, y había permitido que el ego y la ambición se antepusieran a la vida de los pacientes. Pero hoy, esa verdad se le iba a revelar a Olga de la manera más dolorosa posible. Era una mañana como cualquier otra. Olga caminaba hacia el departamento de terapia intensiva, donde debía cambiar las sábanas de las camas de los pacientes. La rutina era siempre la misma tensión en el aire. Los mismos rostros cansados, los mismos susurros de miedo que flotaban entre las paredes. Pero hoy, algo se rompió. Mientras cambiaba las sábanas, de repente, escuchó los gritos provenientes de la oficina del director. La joven enfermera, Katia, se encontraba en el umbral de la puerta, sus ojos llenos de desesperación mientras discutía con el director. La escena era algo habitual en el hospital, pero hoy, algo en la voz del director hizo que Olga se detuviera. No tengo tiempo para este tipo de problemas, dijo el director con un tono de desprecio absoluto. Si no tienen dinero para los análisis, entonces no habrá análisis. Así de simple. Olga apretó los puños. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía decidir quién vivía y quién moría por una simple cuestión de dinero? El hombre al que los pacientes temían, al que todo el personal debía rendir pleitesía, estaba eligiendo condenar a un hombre anciano, solo y sin familia, a una muerte segura solo porque no podía pagar un tratamiento. El hombre había estado en la cama del hospital durante días, esperando atención, pero hoy sería descartado, como si fuera una simple estadística, un número más en la lista de personas a las que se les negaba la vida. La enfermera Katia, aún con el miedo reflejado en su rostro, intentó interceder. Pero él está grave. Necesitamos hacer más pruebas. Él podría morir si no lo atendemos. La respuesta del director fue fría, despiadada. Si está destinado a morir, que lo haga. No tenemos tiempo para salvar a todos. Olga no pudo soportarlo más. Con una rapidez que la sorprendió incluso a ella misma, abrió la puerta de la oficina del director sin previo aviso. La mirada de todos en la habitación se centró en ella, pero no le importó. Se acercó al director con paso firme, con la verdad palpitando en su pecho. No tiene derecho a hablar así.
dijo Ola con voz temblorosa, pero llena de autoridad. Usted es un médico. Su deber es salvar vidas. No decidir quién merece vivir y quién no. El director se giró lentamente hacia ella. Su rostro se torció en una mueca de desdén. ¿Y tú qué eres? ¿Una simple limpiadora? No tienes nada que decir aquí. Tu trabajo es limpiar y no cuestionar mis decisiones. Ola sintió una oleada de rabia. Una rabia que había estado creciendo en su interior durante años. Años de escuchar y callar. Años de ver cómo los demás sufrían por culpa de decisiones crueles y egoístas. ¿Por qué había tenido que callar todo este tiempo? Ahora no podía más. No soy solo una limpiadora, replicó, su voz más firme. Soy alguien que se ha dado todo por este hospital. Que ha estado aquí día y noche. Que ha cuidado a sus pacientes cuando otros no lo hacían. Y no voy a permitir que usted decida quién vive y quién muere. No lo voy a permitir. Antes de que pudiera decir algo más, el director la golpeó. Fue un golpe rápido, una bofetada que resonó en el aire. Pero lo que más le dolió no fue la agresión física, sino la humillación de ser reducida a nada frente a todos, frente al mismo personal que había conocido su dedicación durante tantos años. Su mano temblaba mientras se llevaba la palma a la mejilla, sintiendo la quemadura de la bofetada como un recordatorio cruel de su lugar en ese hospital. De su lugar en la sociedad. El director no dijo nada más. Solo levantó la mano y la señaló hacia la puerta. Lárgate, fuera de mi hospital. No quiero verte más aquí. Los guardias de seguridad la escoltaron hacia la salida. A cada paso, sentía la mirada del personal en su espalda. Pero nadie se atrevió a decir una palabra. Nadie la defendió. Todos sabían lo que había pasado. Pero ninguno tuvo el valor de levantarse y hacer lo correcto. En el fondo, todos sabían que Ola tenía razón. Pero el miedo de perder su empleo, los había hecho callar. Ola salió al frío aire de la calle. El sonido de sus pasos resonando en el vacío de la ciudad. El hospital, que durante tanto tiempo había sido su vida, ahora le parecía ajeno, extraño, como si ya no formara parte de ella. Pero algo había cambiado en su interior. Algo que la impulsaba a seguir luchando. A no dejarse pisotear por la injusticia. No iba a permitir que su vida terminara allí. En la calle, sin hacer nada. Esa noche, cuando su teléfono vibró en la oscuridad. No sabía qué esperar. Una llamada desconocida. Un hombre con voz grave, que le decía que debía encontrarse con él al día siguiente. La inquietud la invadió. Pero algo en su interior le decía que debía acudir. Que esa reunión cambiaría el curso de su vida. Al día siguiente, el destino le mostró una nueva oportunidad. Una oportunidad para luchar contra la injusticia. Y aunque Ola aún no entendía cómo ni por qué, sabía que no podía rendirse. La lucha había comenzado, y ella estaba dispuesta a darlo todo por lo que creía. La noche fue larga y tormentosa. Ola no pudo conciliar el sueño. La llamada del hombre desconocido. Su voz firme y decidida. Seguía retumbando en su cabeza. Como un eco que no la dejaba en paz. Mañana, en el hospital. Espéreme. Necesito hablar con usted. Las palabras habían sido simples. Pero había algo en ellas. Algo en su tono, que le hizo sentir que lo que estaba por venir cambiaría todo. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué había llamado precisamente a ella? Una simple sanitaria. ¿Para hablarle de lo que había sucedido en el hospital? La intriga la mantenía alerta. Pero también el miedo. Era un miedo irracional. El miedo de lo desconocido. El miedo de enfrentarse a lo que había dejado atrás. A lo que había sufrido. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Ola decidió levantarse. Su cuerpo aún estaba agotado por las horas de trabajo. Pero su mente estaba despierta. Más viva que nunca.
Sabía que tenía que estar preparada para lo que vendría. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a la mujer cansada que había sido todo este tiempo. En sus ojos brillaba una chispa, algo que no había visto en años. Era la misma mujer, pero ya no sentía que estaba atrapada en una rutina sin salida. Algo estaba cambiando dentro de ella, y no iba a dejar que el miedo la frenara. Se vistió con rapidez, y antes de salir de su casa, dio un vistazo a su vida, a su pequeño apartamento, que siempre había sido su refugio, pero que ahora parecía tan lejano. Sus pensamientos la llevaban de vuelta al hospital, al lugar que había sido su hogar durante tantas décadas. ¿Qué le esperaba allí? ¿Qué cambiaría ahora que había roto el silencio? ¿Que había desafiado la autoridad de un hombre que había sido su opresor durante tanto tiempo? A medida que caminaba hacia el hospital, el aire fresco de la mañana le azotaba la cara. La ciudad despertaba lentamente, y Ola sentía que, de alguna manera, ella también lo hacía. Había llegado un punto de no retorno, y aunque no sabía con certeza qué la esperaba, sentía que estaba tomando el control de su destino. La gente a su alrededor no la veía. La ignoraban, como siempre, pero ella ya no sentía miedo de ser invisible. Ya no le importaba. El hospital estaba allí, en su lugar, como siempre, pero al entrar, Ola percibió algo diferente. Había una tensión palpable en el aire. Algo que no podía identificar, pero que la hacía sentirse fuera de lugar. Caminó por los pasillos, saludando a los pocos que la miraban. Pero no se detuvo. Su destino era claro. La oficina del director. La oficina donde todo había comenzado y donde todo cambiaría. Al llegar al umbral de la puerta, la vio, un hombre alto, de mirada fría y decidida. Estaba esperando. No lo conocía, pero sabía que era el dueño del hospital. A pesar de su porte serio, había algo en él que la hizo sentir una extraña calma. Era como si, al estar en su presencia, el caos que había vivido durante tantos años comenzara a desvanecerse. «Hola Petrovna», dijo el hombre con voz grave. «Por fin la encuentro». Ola se quedó quieta, observándolo. No dijo nada al principio. Simplemente dejó que las palabras de este hombre resonaran en su mente. El dueño del hospital la estaba esperando. Y ella había llegado, sin saber exactamente qué esperar. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Ola, su voz firme, pero también llena de incertidumbre. El hombre le hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio, invitándola a sentarse. Lo hizo sin protestar, y cuando lo hizo, el hombre comenzó a hablar. «Soy Alexei Sergeyevich, el propietario de este hospital. He estado al tanto de lo que ha sucedido aquí, de lo que le han hecho a usted, a los pacientes, al personal, y no puedo permitir que esto siga así». Ola lo miró fijamente, buscando entender lo que estaba pasando. ¿Por qué él, el dueño del hospital, estaba hablando de ella de esa manera? ¿Por qué ahora, después de todo lo que había sufrido, sentía que la historia que había vivido estaba a punto de tomar un giro inesperado? «Sé lo que está pensando», continuó Alexei. «Usted cree que esto es solo otro juego, otra promesa vacía, pero no es así. He recibido una denuncia anónima. Y no es por su culpa. Es por la culpa de él, de su jefe, el director que tanto ha pisoteado a la gente que trabaja aquí. ¿Sabe por qué lo hice?». Ola asintió lentamente. Ella había intuido que algo estaba pasando. ¿Una denuncia anónima? ¿Pero por qué hacia ella? ¿Por qué ahora? Porque alguien tiene que poner fin a todo esto. El director, su trato cruel con los pacientes, con el personal, es inaceptable. Y no voy a permitir que siga. Yo soy el dueño. Pero usted es la verdadera razón por la que todo esto ha llegado tan lejos. Sin su valentía, sin su lucha,
Todo seguiría como siempre. Pero no más. El rostro de Ola se quedó inexpresivo al escuchar esas palabras. ¿Valentía? ¿Lucha? Había pasado tantos años en silencio, soportando todo lo que venía de él, de su jefe, de todos los que miraban hacia otro lado, que nunca había pensado en su lucha como algo digno. Pero ahora, cuando escuchaba esas palabras, algo se despertaba en su interior. ¿Qué me está pidiendo?, preguntó, ya no con la duda que había tenido antes, sino con una firmeza renovada. El hombre sonrió levemente, como si ya supiera la respuesta. Lo que le pido es que tome su lugar. Hola, usted no es solo una sanitaria. Usted tiene el respeto de todos aquí. Y ahora tiene la oportunidad de tomar el control. Usted será la nueva directora. ¿Está lista para eso? Ola no pudo evitar la sorpresa en su rostro. ¿Directora? ¿Ella? ¿Una simple sanitaria? La incredulidad la envolvió como una marea. Pero cuando miró a Alexei, vio la sinceridad en sus ojos. No había trampas, no había mentiras, había algo real, algo que le decía que todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, había tenido un propósito. Este era el momento en que todo cambiaba. No sé si soy capaz, dijo con la voz baja. No tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser usted misma. Y eso es suficiente. A partir de ahora, usted será la que decida. No él. Usted será la que guíe a este hospital hacia lo que realmente debe ser. No más corrupción. No más abuso. Es su oportunidad. Ola, no la deje escapar. Ola respiró profundamente. ¿Podría hacerlo? ¿Podría enfrentar sus miedos, su dolor y tomar el control de todo lo que había sido su prisión durante tantos años? Lo haré, dijo finalmente, su voz más firme que nunca. Así comenzó su nueva vida. Una vida en la que Ola no solo sería la directora de un hospital, sino la directora de su propio destino. Aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, sabía que ya no estaría sola. La lucha por la justicia, por el respeto y por la dignidad de todos los que trabajaban a su lado, comenzaba en ese mismo instante. La luz del día penetraba tímidamente por las ventanas del hospital, pero Ola sentía como si todo estuviera envuelto en una niebla densa. La oficina de Alexei Sergeyevich, el dueño del hospital, parecía más grande de lo que había imaginado, llena de documentos, informes y una atmósfera de poder que la hacía sentirse pequeña, casi insignificante, a pesar de las palabras que había escuchado. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros parecía insoportable. De repente, ser la directora de un hospital, un lugar que siempre había conocido como su cárcel y su refugio, no parecía tan atractivo como pensaba. Las dudas, esas viejas amigas que siempre la habían acompañado, regresaron con fuerza. Sin embargo, no tenía tiempo para perderse en la incertidumbre. Sabía que algo había cambiado. No solo en el hospital, sino en ella misma, a lo largo de los años. Se había acostumbrado a ser invisible, a ser la que estaba al servicio de todos, sin que nadie la viera realmente. Pero ahora, tras enfrentarse al director, tras enfrentarse a la injusticia, había sentido una chispa en su interior. Algo que no podría apagar. No era solo una cuestión de tener poder. Era una cuestión de hacer lo correcto. De ser el cambio que siempre había querido ver en el hospital. Mientras salía de la oficina de Alexei, su mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Sería capaz de hacerle frente a los que la menospreciaron durante años? ¿Sería capaz de liderar un hospital que había estado marcado por la corrupción y la indiferencia? Miró al personal que cruzaba el pasillo. Todos ellos con expresiones de sorpresa. Algunos en silencio, otros en secreto murmurando entre sí. Nadie sabía realmente qué iba a pasar a partir de ahora. Ola sentía los ojos de todos en ella. Pero lo que más le preocupaba era cómo iba a enfrentarse a su propia inseguridad.
Lo haré, se repitió a sí misma en voz baja. Lo haré porque es lo correcto. En el fondo, sabía que no era solo una cuestión de poder. Su trabajo, su vida, todo lo que había hecho hasta ese momento. Ahora tenía un significado más profundo. Ya no era solo una sanitaria. Una mujer que pasaba desapercibida en el hospital. Ahora, ella tenía una misión. Y no podía permitirse fallar. La primera semana como directora fue un torbellino de emociones. Decisiones difíciles y la constante sensación de estar al borde de un abismo. Aunque la gente de abajo la respetaba, muchos en los niveles más altos no la veían con buenos ojos. Había quienes la veían como una intrusa. Alguien que no merecía estar en ese puesto. El director, quien ya no estaba, había dejado su legado de miedo y opresión. Había quienes seguían sus órdenes sin cuestionarlas. Y esos eran los que más temían el cambio. Una tarde, después de una reunión especialmente difícil con los jefes de los departamentos, Ola se encontraba en su oficina, mirando por la ventana. Los edificios del hospital se alzaban frente a ella. Pero su vista se perdió en la distancia. Los murmullos de los empleados, las quejas, las dudas, todo eso estaba comenzando a hacer mella en ella. Sabía que no podía permitirse flaquear. No podía dejar que la historia se repitiera. No podía seguir siendo la mujer que miraba hacia otro lado cuando todo se desmoronaba. Golpearon suavemente la puerta y... antes de que pudiera responder, Katia, la enfermera que había sido testigo de la humillación que sufrió Ola a manos del director. Entró sin previo aviso. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción y preocupación. Y al verla, Ola comprendió que no podía seguir llevando el peso de la lucha sola. Katia había sido una de las pocas que había osado desafiar el sistema. Aunque no de la misma manera que Ola. ¿Cómo te encuentras, Ola?, preguntó Katia. Su voz era suave, pero llena de un respeto que Ola nunca antes había recibido. Estoy bien, respondió Ola con una sonrisa. Aunque su rostro no logró ocultar la fatiga que sentía. Solo. Aún estoy asimilando todo lo que está pasando. Katia se acercó y se sentó frente a ella. No dijo nada durante unos segundos, observando a Ola como si pudiera ver a través de ella. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comenzó Katia con una expresión seria. Es que no te rendiste. A pesar de todo lo que pasaste. A pesar de cómo te trataban. Aquí estás, cambiando las cosas. No todos tienen esa fuerza. Yo nunca pensé que alguien pudiera luchar por los pacientes como lo has hecho tú. Ola se quedó en silencio, mirando a Katia con una mezcla de gratitud y tristeza. Años de ser ignorada, de ser la sombra del hospital, se desmoronaban ante sus ojos. Era cierto que había luchado, pero no lo había hecho sola. Había algo en Katia, en su mirada, en su valentía silenciosa, que le daba fuerzas para seguir adelante. Pero todavía no ha terminado. Katia, dijo Ola con un suspiro. Este hospital está lleno de gente que no quiere cambiar. Y cambiar todo esto no será fácil. Katia asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Pero lo haremos juntas, dijo Katia con una firmeza que sorprendió a Ola. Tú ya lo has hecho. Ahora, los demás tienen que seguirte. Y si no quieren, entonces les mostraremos por qué esto tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo con miedo, con injusticia. Las palabras de Katia resonaron en Ola, como un faro en la oscuridad. Ella sabía que no podía hacerlo sola. Sabía que el cambio no vendría de un solo individuo. Tendría que ser un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo en el que todos, desde las enfermeras hasta los médicos, tuvieran que ser parte de la solución. Y eso significaba enfrentarse a aquellos que todavía mantenían el viejo sistema. Aquellos que se aferraban al poder como si fuera su único salvavidas.
Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Ola. Cada decisión que tomaba era crucial. Cada paso que daba sentía el peso de todo lo que había perdido y ganado. Algunos miembros del personal comenzaron a apoyarla. Pero también había quienes no creían en sus intenciones. El miedo seguía siendo un enemigo poderoso. Pero Ola se dio cuenta de algo importante. No podía controlar las opiniones de todos. Solo podía controlar sus propios actos. Y esos actos serían los que marcarían la diferencia. Una tarde, mientras recorría los pasillos del hospital, Ola fue testigo de algo que la hizo detenerse en seco. Un paciente, un hombre mayor que había estado en la unidad de cuidados intensivos, fue abandonado por los médicos. La razón: no había dinero para más tratamiento. Ola se acercó al hombre. Y al ver su rostro, lleno de desesperación, algo dentro de ella se quebró. No podía permitir que eso continuara. ¿Qué pasa con este paciente?, preguntó al médico que estaba cerca. El médico la miró con desdén. No tiene dinero, no tiene familia, ya no hay nada que hacer por él. Ola sintió una furia incontrolable. Se acercó al paciente, lo miró a los ojos y le sonrió. No te preocupes, dijo suavemente. Voy a asegurarme de que recibas la atención que necesitas. De alguna manera, aquella pequeña acción, aquella pequeña victoria, la llenó de fuerzas para seguir luchando. No podía cambiar todo de inmediato, pero estaba dispuesta a luchar por cada vida que estuviera a su alcance. La batalla por la justicia en el hospital acababa de comenzar. Y Ola sabía que, aunque el camino sería largo y arduo, tenía algo que nadie más tenía: el deseo profundo de hacer lo correcto. Y no importaba lo que viniera, Ola no se detendría. La presión en el hospital era palpable. Cada paso que Ola daba, cada decisión que tomaba, sentía como el peso de la responsabilidad aumentaba sobre sus hombros. La sombra del antiguo director aún rondaba los pasillos. Incluso después de su destitución. A pesar de sus esfuerzos por cambiar las cosas, había un sector dentro del hospital que seguía fiel a la vieja escuela de maltrato y desdén. Algunos médicos y personal de alto rango seguían viendo a Ola como una usurpadora. Una intrusa que no tenía derecho a estar allí. No solo por ser una simple sanitaria, sino también por atreverse a cuestionar un sistema que tantos consideraban intocable. Cada día, Ola enfrentaba el desafío de equilibrar las exigencias del hospital con sus propios ideales, que ya no se limitaban a salvar vidas físicas, sino también a restaurar la dignidad de cada persona que pasaba por aquellas puertas. Sabía que no iba a ser fácil. Cada pequeño cambio que implementaba era seguido por miradas de recelo. Sus palabras escuchadas con desconfianza. Pero, por cada muro que se levantaba, algo dentro de ella crecía más fuerte: su determinación. Una tarde, después de una reunión particularmente difícil con el equipo administrativo, Ola se retiró a su oficina. El estrés de la jornada le pesaba en los hombros. Y por primera vez desde que asumió su cargo, se permitió caer en el agotamiento. Se recostó en su silla. Cerró los ojos por un momento, buscando algo de paz en su mente desbordada. El teléfono en su escritorio vibró, interrumpiendo su breve momento de calma. Al principio pensó en ignorarlo, pero el número desconocido le hizo dudar. Contestó, esperando no ser otra llamada de algún miembro del personal buscando respuesta a las innumerables solicitudes de tratamiento, pero al otro lado de la línea. No era uno de sus empleados. Ola Petrovna, ¿verdad? La voz masculina era grave, calculadora, y llena de una confianza inquietante. Ola, sorprendentemente tranquila, respondió con cautela. ¿Quién es? ¿Y por qué me llama? Mi nombre es Vadim. Soy abogado. Necesito hablar con usted en persona.
Es sobre el caso de los abusos que se han estado cometiendo en este hospital. Estoy seguro de que ya sabe a qué me refiero. El tono de la voz hizo que una ola de frío recorriera la columna vertebral de Ola. Sabía que la situación en el hospital no era sencilla, pero nunca había imaginado que alguien fuera a involucrarse tan directamente. Los abusos que había visto, la corrupción de la que había sido testigo, ahora parecían estar saliendo a la superficie. No era solo ella quien quería cambiar las cosas. Algo mucho más grande estaba en marcha. ¿Cómo sabes sobre todo esto?, preguntó, luchando por mantener la calma. He estado investigando durante meses. Hola, los documentos, las pruebas. Ya las tengo todas. Quiero ayudarle. Pero necesitamos actuar rápido antes de que el sistema vuelva a encubrirlo todo. El corazón de Ola latía con fuerza. Pero una parte de ella sabía que este era el momento. Ya no podía retroceder. La verdad había estado enterrada durante demasiado tiempo. Y ahora, con la ayuda de este extraño abogado, podría finalmente salir a la luz. No podía fallar. No ahora. Está bien, dijo, respirando hondo. ¿Dónde nos vemos? La respuesta fue breve y directa. En el parque cerca del hospital. En una hora. Colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de su oficina. El peso de la decisión apoderándose de su mente. Vadim, el abogado, no solo tenía información comprometedora sobre el hospital, sino que, al parecer, también sabía algo más sobre lo que había estado ocurriendo en las sombras. Ola comprendió, con una claridad espeluznante, que este encuentro podría ser el principio del fin para todo lo que había tolerado en el hospital durante tantos años. Una hora más tarde, se encontró frente a un hombre que parecía ser tan misterioso como su voz en el teléfono. Vadim era alto, de cabello oscuro y una mirada calculadora que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad del asunto. Su presencia imponía respeto, pero también una sensación de peligro latente. Ola no podía evitar sentir una extraña mezcla de cautela y esperanza mientras se acercaba a él. Gracias por venir, dijo Vadim. Su tono profesional pero cargado de un trasfondo de urgencia. Sé que esto no es fácil para usted, pero necesitamos hablar de lo que está ocurriendo aquí. En este hospital, y más importante aún, de lo que vendrá si no actuamos con rapidez. ¿De qué estamos hablando, Vadim?, preguntó Ola, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta, como si cada una de ellas fuera un peso adicional sobre sus hombros. Vadim miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y luego sacó una carpeta de cuero negra. La abrió lentamente, mostrando documentos, pruebas y fotos que Ola no podía entender de inmediato, pero que lo decían todo. Las pruebas estaban ahí, en la mesa entre ellos. Era como si la verdad, esa verdad que había estado buscando durante tanto tiempo, finalmente hubiera llegado a sus manos. Estos son los documentos de las malversaciones de dinero en el hospital. El trato injusto a los pacientes. Y los casos de abuso por parte de ciertos miembros del personal. Pero hay algo más. Hay algo que no le han contado. Ola, su viejo director, el que la despidió, no solo era un hombre corrupto. Estaba involucrado en negocios ilegales que afectan a este hospital y a muchos otros en la ciudad. Y lo peor de todo es que los dueños, los que supuestamente deberían supervisar todo, han estado protegiéndolo. Usted nunca lo supo. Pero ahora es el momento de actuar. Ola sintió que sus piernas flaqueaban al escuchar la magnitud de lo que Vadim le estaba diciendo. El director del hospital, ese hombre que había estado jugando con la vida de las personas. No era solo un tirano. Estaba vinculado a una red de corrupción mucho más grande. Era como si todo lo que había creído sobre la justicia,
sobre la bondad del sistema. Se estuviera desmoronando a su alrededor. Pero, por otro lado, también entendió algo crucial. El cambio no solo dependía de ella. Ya no era una lucha personal, sino una batalla por la verdad y la justicia para todos los que habían sufrido. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Vadim la miró fijamente, como si finalmente viera la fuerza en ella que otros nunca habían notado. Lo primero que debe hacer es enfrentarse a los dueños del hospital. Necesitamos que esté preparada para lo que vendrá. Esto no será sencillo. Hola, pero... si conseguimos que la gente se ponga de nuestro lado. Si logramos demostrar lo que realmente está ocurriendo. Podemos derribar este sistema. Puede ser la líder del cambio. Y créame, nadie sabe más que usted sobre lo que se necesita para hacerlo. Ola cerró los ojos, asimilando la magnitud de lo que estaba sucediendo. En ese momento, ya no sentía miedo, no porque fuera invencible, sino porque finalmente entendía que había algo más grande que ella misma. Era el momento de hacer justicia, de luchar por todo lo que había perdido y por todo lo que todavía podía salvar. Lo haré, dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Haré lo que sea necesario. No puedo quedarme de brazos cruzados. Vadim asintió. Un atisbo de aprobación cruzó su rostro. Entonces, hola, prepárese, porque esto recién comienza. Y así, sin saber lo que el futuro les depararía, Ola dio el primer paso en la batalla más importante de su vida. Una batalla no solo por su propio destino, sino por el de todos aquellos que, como ella, habían sido silenciados durante demasiado tiempo. La noche que siguió a la reunión con Vadim estuvo llena de ansiedad. Ola no podía dormir. Las imágenes de los documentos, las pruebas de la corrupción dentro del hospital, se repetían una y otra vez en su mente. Su corazón latía con fuerza, no solo por la presión del trabajo que tenía por delante, sino por lo que esa presión representaba. La posibilidad de hacer frente a un sistema que había estado corrompido durante años. Un sistema que ella había servido y que ahora parecía irremediablemente roto. El teléfono vibró a la mañana siguiente, cortando su sueño intranquilo. Era un mensaje de Vadim. Simple pero directo. Reunión con los dueños. Hora 11 de la mañana. Ola sintió cómo su estómago se apretaba. Sabía que este momento era crucial. Si no lograba convencer a los dueños, si no lograba que viera la luz toda la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, nada cambiaría. Los pacientes seguirían siendo víctimas. El hospital seguiría siendo una farsa. Y ella sería solo una pieza más en el engranaje de un sistema que no tenía intención de mejorar. Mientras se vestía con rapidez, sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había sido capaz de reunir la valentía para enfrentarse al director? ¿Al personal? ¿A los propios dueños del hospital? Recordó aquellos días de humillación. El golpe en su rostro. La sensación de ser invisible. Pero también recordó lo que le había dicho Katia la noche antes. Ahora tienes la oportunidad de hacer algo real. Cambiar todo esto. Con cada paso que daba hacia la oficina del director, Ola sentía que estaba cruzando una línea invisible. No era solo una cuestión de demostrar que tenía razón, sino que ahora estaba luchando por algo mucho más grande que su propia dignidad. Estaba luchando por la justicia. Por el derecho a vivir con dignidad para todos aquellos que trabajaban allí. Por todos los pacientes que dependían de ese hospital para sobrevivir. Cuando llegó al edificio principal, la atmósfera era tensa, cargada de una energía extraña. Ola pudo ver, desde lejos, que algo se estaba cocinando. Había más gente de la habitual en el pasillo.
Más murmullos. Más miradas furtivas. No era la rutina a la que estaba acostumbrada. Las puertas del despacho de los dueños estaban entreabiertas. Y Ola pudo ver las siluetas de varias personas dentro. Sin detenerse, se acercó y tocó la puerta con firmeza. La voz de Vadim la invitó a entrar. Adelante. Hola, ya te estaban esperando. Al entrar, la sala se quedó en silencio por un instante. 3 figuras prominentes del hospital estaban allí. Los dueños. Pero lo que más sorprendió a Ola fue la presencia de un hombre más. Uno que no conocía. Tenía una mirada fría y calculadora. Y un aire de poder que, por un momento, la hizo sentirse pequeña. No era solo el dueño del hospital. Era alguien que sabía que tenía las riendas del futuro del lugar. Y Ola tenía que enfrentarse a él. Vadim le hizo un gesto para que tomara asiento junto a él. Ola sintió cómo la tensión en el aire aumentaba. Los 3 dueños la observaban. Pero no era con curiosidad. Era con desdén. Con una clara expectativa de que, como todos los demás, ella se sometería. Pero Ola no estaba dispuesta a eso. La mirada que les devolvió estaba llena de determinación. No iba a retroceder. El hombre que Ola no conocía. El que parecía ser el más importante. Rompió el silencio. Ola Petrovna, sabemos lo que has estado haciendo. No es un secreto que has estado cuestionando ciertas decisiones en este hospital. Y sabemos también que has tenido la ayuda de este abogado para juntar pruebas que nos implican. Pero permíteme ser claro. Nada de esto cambiará la estructura de este hospital. Ola sintió cómo su cuerpo se tensaba. No podía ser tan fácil. No podía dejar que lo que había comenzado con tanto sacrificio terminara de esa manera. Tenía que luchar más. No podía dejar que todo fuera en vano. No estoy aquí para luchar por mí, dijo Ola con una firmeza que sorprendió incluso a Vadim. Se giró hacia los dueños y continuó. Estoy aquí para luchar por todos ustedes. Ustedes no entienden lo que está pasando en este hospital, ni lo que está pasando con las personas que trabajan aquí. Los médicos, las enfermeras, los pacientes. No se trata de dinero ni de poder. Se trata de vidas. Y si no hacen algo, las vidas de muchas personas se perderán. Mientras ustedes siguen sumidos en su ignorancia. Un murmullo recorrió la sala. Los 3 dueños intercambiaron miradas. Pero el hombre desconocido no pareció moverse. Al contrario, su rostro se endureció aún más. Como si la actitud de Ola le hubiera dado aún más razones para hacerla desaparecer. ¿Qué es lo que quieres? Ola, preguntó finalmente, con una sonrisa fría en sus labios. ¿Que todos se arrodilen ante ti? ¿Que aceptemos tus demandas? Las cosas no funcionan así. Si te has creído que tu llegada aquí es la solución, estás muy equivocada. Ola no cedió. Mantuvo su mirada fija. Desafiante, sin permitir que la intimidación la desbordara. No estoy pidiendo que todos se arrodilen. Estoy pidiendo que se hagan responsables de lo que han permitido. Este hospital no es una máquina para hacer dinero, ni un campo de pruebas para sus intereses personales. Es un lugar donde se salva vidas. Y si no entienden eso, si no comprenden el daño que están haciendo, entonces no deberían seguir al mando de este lugar. Los 3 dueños se miraron entre ellos. Pero fue el hombre extraño quien volvió a hablar. Te equivocas. Hola, el hospital tiene un valor mucho mayor de lo que tú ves. Lo que propones es una utopía. Las vidas de las personas no importan cuando el dinero es lo que sostiene todo esto. Y cuando el sistema está tan arraigado. Incluso los más nobles esfuerzos se vuelven inútiles. Si realmente crees que puedes cambiar algo aquí, deberías pensarlo 2 veces. Ola no bajó la cabeza. Ni un solo segundo. La rabia en su pecho la empujaba a seguir luchando. No podía permitir que ese hombre tuviera razón.
No podía permitir que su miedo y su poder destruyeran lo que quedaba de humanidad en este lugar. No me importa lo que piensen. No me importa lo que digan. Mi lucha no es por el poder, ni por la gloria. Mi lucha es por la verdad. Y aunque me cueste todo, aunque me cueste mi trabajo, seguiré peleando. Ustedes no me van a detener. Ni a mí, ni a las personas que confían en este hospital. El silencio fue largo. Nadie se atrevió a hablar. Finalmente, Vadim rompió el silencio. Ellos no entienden. Hola. Ellos nunca entenderán lo que está en juego aquí. Pero Ola ya no le prestaba atención. Sabía lo que tenía que hacer. No le importaba lo que pensaran los demás. Ya no. Lo único que importaba era la lucha por la justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Sabía que no sería fácil. Pero no estaba dispuesta a rendirse. El hombre desconocido la observó en silencio. Y cuando habló, su tono era más suave, pero no menos aterrador. Muy bien. Hola, haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda una cosa. No estamos en el mismo nivel. Tú eres solo una empleada aquí. Si te atreves a cruzar esa línea, te destruiré. Ola no retrocedió. Al contrario, dio un paso al frente. Entonces, que comience la batalla. Con esas palabras, Ola salió de la sala. El cambio estaba en marcha. Y aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, ella sabía que finalmente, todo lo que había soportado durante tanto tiempo, tenía un propósito. El hospital, que había sido su prisión, ahora sería su campo de batalla. Y ella lucharía con todo lo que tenía para salvarlo.